Vamos a revisar las noticias internacionales y estamos muy pendientes de las noticias, las informaciones que surgen respecto del coronavirus. Exactamente. Sigue, por supuesto, esta alerta mundial y siguen aumentando los casos también. Florencia Vial, ¿cómo estás? Hola, Florencia. Muy buenas tardes, Priscila, José Luis, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y como decían, aquí comenzamos revisando la compleja situación que se está viviendo en estos momentos, sobre todo en China, luego que la Organización Mundial de la Salud decretó emergencia sanitaria internacional, obviamente con el objetivo de intentar frenar este nuevo brote del coronavirus que se originó en China. Ahora, una de las cosas que más llamó la atención, que más enfatizó también el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es que esta medida no significa un voto de no confianza hacia el gobierno chino, sino que es para justamente prevenir que este virus no se termine propagando a países que no tienen justamente servicios de salud eficientes. De hecho, felicitaron la eficiente respuesta del gobierno de Pekín para poder intentar controlar esta propagación y que esto obviamente no debería condicionar ni los viajes ni el comercio con el gigante asiático. Todo esto luego que la Comisión de Salud de China informó que este viernes la cifra de muertos aumentó a 213 personas en ese país, mientras que la cifra de afectados, también ha aumentado y asciende a 9.692 personas distribuidos en 31 provincias de ese país. Por otro lado, la alerta obviamente mundial continúa. Rusia confirmó los 2 primeros casos de contagio dentro de su territorio, por lo que decidieron cancelar todos los vuelos a China, con la excepción obviamente de la aerolínea Aeroflot. Además, el gobierno de Rusia recomendó a sus ciudadanos que se encuentren en otros países fuera de su territorio que no viajen a China, que lo hagan solamente en caso de extrema necesidad, y también suspendieron temporalmente la entrega de visados electrónicos a todos los ciudadanos chinos que quieran ingresar justamente a Rusia. Por otro lado, tanto Reino Unido como Italia confirmaron sus 12 primeros casos de infección en sus territorios, por lo que también cancelaron sus vuelos comerciales a China e implementaron obviamente todas las medidas de prevención necesarias en los distintos aeropuertos de esos países. Ahora, respecto a las vacunas, bueno, científicos tanto de China como de Estados Unidos, de Australia y Rusia aseguraron que están trabajando para encontrar una vacuna capaz de curar este coronavirus. Sin embargo, el equipo chino asegura que recién la tendría lista en aproximadamente 45 días, mientras que la verdad los equipos científicos estadounidenses son un poco más escépticos y dicen que no estará lista por lo menos en 3 meses, y ahí recién estaría lista la fase 1 y que posteriormente tendrían que pasar otros 3 meses finalmente para poder tener una vacuna de prevención que sea efectiva. Ahora, respecto a la decisión que tomó ayer la OMS, decretar finalmente este tipo de medidas, este tipo de emergencias, es algo sumamente poco común para este propio organismo, considerando que en los últimos 10 años solo se ha decretado en 5 ocasiones específicas. Entre ellos, recordemos, en el año 2009 con la gripe porcina causada por la influenza, en el año 2014 en el ébola, en toda la zona, no sé si lo recuerdan, de África Occidental. También en ese año, en el año 2014, la polio principalmente, que se originó en Pakistán y Siria. En el año 2016, que lo fue con el virus del Zika, que recordemos se identificó originalmente en Brasil, pero que también afectó a varios países de la región latinoamericana. Y ya el año 2019, un nuevo brote del ébola, pero eso sí, se concentró en la República Democrática del Congo. Ahora, finalmente, en concreto, ¿qué significa que decreten este estado sanitario, esta emergencia, sanitaria internacional? Bueno, hay que recordar que la OMS no puede sancionar finalmente legalmente a ningún país, y lo que haría básicamente es entregar recomendaciones a los gobiernos para establecer distintas medidas de prevención, principalmente en las fronteras de cada país, como por ejemplo pedir permisos de viajes con más restricciones obviamente en los aeropuertos, o restricciones también tanto en las importaciones como en las exportaciones de los países.
Ahora, otras medidas también que se han adoptado en las últimas jornadas relacionadas con este nuevo brote del coronavirus. Bueno, tanto Rusia como Kazajistán y como Hong Kong cerraron en las últimas jornadas sus fronteras con China, obviamente para evitar posibles contagios, lo que obviamente también, además de afectar la economía, afecta también al turismo, como a los pueblos fronterizos que obviamente dependen del tránsito justamente de estas zonas en particular. Por otro lado, España también se suma ya a la lista de países que ya comenzaron, ya se concretaron estas evacuaciones de sus ciudadanos desde la ciudad de Wuhan, que recordemos es donde se originó este virus, y la misma medida que también ha adoptado, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y también Canadá. Fíjate que Francia hizo lo mismo también, sacó también su gente de allá de Wuhan. Y pusieron a estas personas que venían en el avión, que de hecho cuando aterrizaron en Francia fue como entre vítores, tenían todos con mascarilla, las tenían que ir cambiando cada cierto rato, y los internaron por 14 días, van a estar internados. Ninguno ha dado señas de contagio, pero los van a internar en un resort por 14 días. Una medida que hicieron los franceses, sí, para que también la gente esté en cuarentena, si no están enfermos, de una manera lo más cómoda y placentera posible. Claro, considerando también que el periodo de incubación de este virus es justamente de 2 semanas, por lo tanto es para evitar que se contagien entre humano a humano, cosa que ya ha pasado en varios países fuera de China y que obviamente es lo que más preocupa, porque pese a que este virus es mucho menos mortal que el pasado virus del SARS, que su brote fue en el año 2002 y 2003, este tiene una propagación mucho más rápida. Se contagia de manera más fácil y de manera más rápida. De hecho, salió un informe, un estudio de la Universidad de Hong Kong, donde ellos analizaron en una base matemática que finalmente los números que las autoridades chinas están informando sobre los casos dicen que es mucho menor a lo que realmente se están contagiando, porque dicen que, por ejemplo, no consideran, porque las autoridades chinas solamente consideran finalmente los casos que están formalmente identificados. Por lo tanto, ellos no están considerando los casos, que tienen síntomas, que por ejemplo hace una semana fue el Año Nuevo Lunar China, donde se congregó mucha gente y ahí dicen que se podrían haber contagiado o presentado incluso síntomas cerca de 20.000 personas. Y si a eso se le suma a todas las personas que están en este periodo de incubación del que hablamos, bueno, esa cifra incluso podría aumentar a más de 40.000 personas en los próximos días de síntomas o incluso de contagios. Ahora es importante lo que se está haciendo allá con el avance de los hospitales de emergencia. Veíamos en la mañana incluso una cámara en vivo cómo avanza este hospital. Mira, como por ejemplo esa. Y lo cierto es que debería estar listo el martes recién. Si van a tener camas para recibir a 2.000 personas, se trata de 2 hospitales. No necesariamente todos los contagiados deban estar internados, sino que los pacientes más graves. Ahora hay cerca de 1.000 pacientes en estado crítico y eso también es súper relevante. Ahora, el pic se espera precisamente para la próxima semana, cuando van a estar listos estos hospitales. Claro, unos hospitales obviamente de emergencia que solamente están habilitados para recibir a personas que presenten este virus, que presenten neumonía debido al coronavirus y que de hecho llegaron muchos funcionarios médicos desde otras ciudades de China, como por ejemplo llegaron cerca de 400 funcionarios desde la ciudad de Shanghái para también poder trabajar y poder abastecer, porque una cosa es que no tengan camas y por eso este hospital cuenta con 1.000 camas adicionales, pero otra cosa es que tampoco Wuhan es un pueblo, está bien, de 11 millones de personas, pero no es Shanghái, no es Beijing, por lo tanto también necesitan personal médico para poder abastecer, obviamente, y poder controlar esta emergencia y también evitar que los propios funcionarios médicos tampoco se contagien. Porque ya ocurrió uno de los fallecidos es precisamente un médico que estaba tratando a una persona con el coronavirus. Claro, y bueno, y también todas estas medidas que el gobierno chino ha adoptado, la verdad es que dicen que ha sido bastante rápido y es obviamente porque no quieren repetir lo que ocurrió en el año 2002, como yo le decía, porque ellos se demoraron mucho, o fueron criticados de haberse demorado mucho en alertar a la población sobre el brote del virus del SARS, que recordemos mató a más de 700 personas en solo un par de meses y se extendió a 37 países de todo el mundo y de hecho en esa ocasión
Tanto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como sus propios ciudadanos criticaron duramente al gobierno de Beijing por haber querido disimular finalmente la magnitud de ese brote, que afectó a más de 8.000 personas. Algo que llama bastante la atención porque en este caso, en este brote, llevamos cerca de un mes aproximadamente, claro, y ya los contagios superan más de 9.000 personas. Bien, y ahora nos vamos a Reino Unido. Luego que llegó el día, llegó el llamado día B, día D, como le quieran decir, pero la cosa es que este viernes Reino Unido sale finalmente de la Unión Europea y se trata, la verdad, es que del primer y único país que ha abandonado este bloque europeo en 47 años y con esto se pone fin de alguna manera también a más de 3 años de desacuerdos, de negociaciones, desde la histórica votación, recordemos, en la que los británicos decidieron retirarse del tratado que reúne a 28 países de Europa. Ahora, ¿qué va a cambiar finalmente con esta ejecución de la salida de Reino Unido? Bueno, se debe tener en cuenta que esta es la primera vez que, como yo les decía, que la Unión Europea de alguna manera pierde un Estado miembro que además es el segundo mayor contribuidor al ente después de Alemania. De hecho, Reino Unido deberá seguir pagando una especie de aporte a la entidad, el cual se calcula de forma equitativa conforme a los recursos que tiene cada país hasta el final, por lo menos, de este periodo de transición que está previsto para el 31 de diciembre de este año, es decir, en 11 meses más. Ahora, según el sitio web oficial de la Unión Europea y cifras también correspondientes al año 2018, la separación finalmente iba a significar la pérdida de 66 millones de habitantes del total de la Unión Europea, la cual es cercana a unas 440 millones de personas. Además, respecto a la superficie, la salida del Reino Unido significaría finalmente que el territorio total del organismo unificador europeo se verá disminuido en un 5,5%. Ahora, ¿qué pasa con los ciudadanos británicos que se encuentran en otros países en estos momentos viviendo, estudiando, lo que sea? Bueno, según Naciones Unidas, hay cerca de 1.200.000 de británicos en países de la Unión Europea y la mayoría se encuentra en España, Irlanda, Francia y Alemania, mientras que 2,9 millones de ciudadanos de los otros 27 países viven justamente en Reino Unido, es decir, un 4,6% de la población. El tema es que los acuerdos realizados indican que finalmente estos expatriados que viven a las afueras de Reino Unido, tanto de la Unión Europea como del Reino Unido, van a tener hasta el final de este periodo que yo les mencionaba, este periodo de transición, todos los derechos de residencia y también de trabajo en el país de acogida. Los ciudadanos europeos que residen finalmente en el Reino Unido van a tener, eso sí, que registrarse posterior a este periodo de transición para poder beneficiarse de estos derechos y para los británicos que viven justamente en la Unión Europea, los procedimientos van a cambiar dependiendo del país en el que se encuentren. Ahora, la libertad de circulación finalmente se va a aplicar hasta finales de diciembre de este año, calzando así con este periodo de transición. Ahora, ¿qué va a pasar con la economía tras este divorcio de Reino Unido con la Unión Europea? Bueno, durante este periodo de transición que consta de 11 meses, tanto Londres como Bruselas tienen que negociar, obviamente, los marcos que van a regular esta futura relación. Y mientras dure ese intertanto, se van a llevar a cabo los intercambios comerciales rutinarios entre Reino Unido y la Unión Europea hasta finales de este año. Es decir, que mientras dure este periodo, Reino Unido va a seguir, entre comillas, amarrado a las mismas leyes comunitarias y al Tribunal también de Justicia, justamente de la Unión Europea. Van a tener que renegociar los acuerdos comerciales. Sí, claro. Bueno, tiene una tarea grande Boris Johnson. Marítimo también. Con exacto, o sea, todo lo que eso significa. Digamos, la Unión Europea es mucho más que una sociedad comercial y política, sino que también es cultural, es científica, es social. Bueno, educacional también, por cierto, ¿no? Un montón de aspectos. Va a ser un proceso de transición que en un año vamos a ver cómo funciona. De todas maneras, va a tener que abrirse también Gran Bretaña a negociar de forma unilateral nuevos acuerdos con el mundo. Dicen que hay con Estados Unidos. Y tiene los ojos vistos al otro lado del Atlántico con Washington. Hay algunos que ya están avanzados. Hay algunos que están muy avanzados, por ejemplo, con Chile. Sí. O sea, efectivamente ahí hay una pega enorme que va a tener Boris Johnson, porque el divorcio no es solo hoy día, digamos. O sea, claro, hoy día es la fecha que se inicia el proceso de divorcio.
Sí, y además al ser un hecho inédito en la historia de la Unión Europea, también cómo se lleva a cabo todo este proceso de transición y en qué quede, en qué situación quede Reino Unido, probablemente también encienda las alarmas en otros países que podrían eventualmente estar interesados en hacer lo mismo. Claro que sí. Claro que costó tanto llegar al acuerdo que algo, De 3 algunos años, se yo creo que desmotivaron. algunos igual lo van a considerar. Sí. 3 años de negociaciones, muchos millones Súper de dólares difícil. invertidos. Pero, en Sí, fin. pero ojo Bueno, que y los un- nacionalismos han avanzado en Europa, Sí, pues, entonces Sí, nada es verdad. está dicho. Bueno, y ahora un datito para ir cerrando este tema, así como el dato freak, es que ahora los británicos van a volver al pasaporte azul, porque antes lo tenían burdeo, Claro. como la Unión Europea, y ahora van a tenerlo... Nosotros tenemos burdeo, no, sí. Nosotros, Sí, es Burdeos. Ya, Bordeaux. antes era azul, bueno, Es Bordeaux. estamos al revés entonces que Estamos los al revés. británicos. Sí, Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos, luego que este viernes el Senado de ese país tiene que votar finalmente para determinar si van o no a llamar a nuevos testigos para que declaren en el juicio político contra el presidente Donald Trump. Sin embargo, el senador republicano Lamar Alexander de Tennessee, que la verdad es un actor clave para este proceso, ya aseguró que se va a oponer a llamar a nuevos testigos, de alguna manera allanando el camino para la posible absolución el viernes del propio presidente por parte del Senado. El tema es que finalmente se necesitan 4 votos de senadores republicanos para poder permitir finalmente que se concreten, que se den estos testimonios, y Alexander la verdad es que era considerado uno de los pocos republicanos que podrían apoyar esta moción de los demócratas. Esto porque hay que recordar que los republicanos tienen una ventaja de 53 a 47 escaños en el Senado frente a los demócratas, es decir, son mayoría. Y ahora, si la moción para nuevos testigos llega a ser rechazada, bueno, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, podría convocar justamente a una votación para condenar, como yo les decía, o absolver ya de manera definitiva al presidente Donald Trump este mismo viernes. Por otro lado, los demócratas obviamente están particularmente ansiosos, podríamos decir, por escuchar el testimonio del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, quien según varios informes, varios reportes, afirma en un libro que está próximo a salir que Trump personalmente le dijo que la asistencia militar a Ucrania estaba vinculada a que si finalmente Kiev, la capital de Ucrania, investigara a su rival demócrata Joe Biden. sí, un argumento que finalmente podría terminar siendo la palabra de Bolton contra la de Trump, porque Claro. tampoco hay pruebas. Y además, como fue despedido, podría tomarse como una especie de venganza. Claro, Trump dice que es completamente venganza política. Sí. Bien, y ahora terminamos en Hawái, luego que un grupo de científicos decidió instalar un nuevo, enorme y gigante telescopio en lo más alto de un volcán para conseguir justamente estas imágenes. ¿Se ve algo de...? ¿Tienen alguna? ¿Qué es? Miel sobre hojuelas, veo. Miel sobre hojuelas. No, esas son las imágenes. Qué hambre, pero no. Pero no todo es justamente, miel pero no es sobre eso. hojuelas. Justamente las imágenes No, más cierto. detalladas hasta la fecha de la superficie del Sol. Bastante distinto a lo que tú decías, José, pero bueno, en fin. Un infierno, que es fueron un tomadas- infierno. No, que son fueron impresionantes imagínate realmente. el calor. Bueno, que fueron tomadas justamente por este telescopio que yo les mencionaba, el telescopio solar Daniel Inouye de la Fundación Nacional de la Ciencia, que está situado a unos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, muy cerca, como yo les decía, a la cumbre del volcán Calejacala. El telescopio, que tiene el mayor espejo solar del mundo de 4 metros, podría permitir de alguna manera una mayor comprensión del Sol y también obviamente sobre su impacto en nuestro planeta, según comunicaron en el Observatorio Solar Nacional, un instituto público, la verdad, de investigación con sede en Boulder, en Colorado, en Estados Unidos. Los científicos esperan que esta imagen sea finalmente el punto de partida de un estudio de casi 50 años de la estrella más importante de la Tierra. Perfecto. Muchas gracias, Flo, con Que esté muy bien. todo lo que Muchas ocurre en el gracias.